amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos nuevamente en un capítulo de tu podcast, uno más, y estoy con el pastor Jimmy. ¿Cómo estás, Jimmy? Bien, Marco, ¿y tú? Muy bien, con bastante expectativa. Bueno, le echaba un poco de menos desde el grabar y compartir con toda la audiencia. No sé cómo has estado tú, cómo has visto los capítulos anteriores. Bien, mira, feliz de hablar un tema tan importante como es la Iglesia del Señor. Hemos hablado dentro de esta temporada qué es lo que es la Iglesia, quién instruyó la Iglesia, sobre tener raíces profundas, también hablamos, ¿verdad? Y bueno, y en esta noche, una noche quizás fría, una noche donde la mayoría está en la casa, ¿cierto? Sí. Vamos a hablar de algo también importantísimo que toda iglesia tiene que tener, que es sobre el liderazgo, ¿verdad? Asimismo, hoy vamos a tocar el tema conociendo el liderazgo. Y partiendo ya con este tema, ¿cómo tú ves qué es lo que necesita o qué tipo de liderazgo necesita una iglesia? Buenísima pregunta, y antes de poder responderlo, yo creo que toda iglesia que va a ser plantada, antes de plantar una iglesia, se tiene que conocer al plantador. ¿Okay? Yo tengo que saber, como plantador de una iglesia, quién soy. Muchas personas llevan años, ¿cierto? Filósofos han estudiado muchas esta palabra, ¿quién soy? Claro. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me llamo? Claro. Y es importante saber quién soy, porque sabiendo quién soy, yo voy a poder saber cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Okay. Es como un autoanálisis. Sí, es importante saber, porque mucha gente quiere plantar iglesia con una buena intención de plantar iglesia. Hay otras personas que plantan iglesia con otras intenciones, pero el saber quién realmente soy me va a llevar a poder tener un equipo que me apoye el día de mañana, y que lo vamos a ver más adelante, los tipos de liderazgo que existen en la iglesia, pero es importante saber quién soy. Muy bien, pero si yo me coloco como líder, ¿cuáles son las herramientas que necesito yo para poder empezar a desempeñarme como líder? Sí, bueno, todo liderazgo tiene que poner en las manos del Señor herramientas, ¿ok? Y en base a las herramientas que yo coloco en Dios, va a ser la gran diferencia entre un Pablo y un Pedro. ¿Ya? Sabemos que Pedro ambos fueron usados por Dios grandemente, el Espíritu Santo se manifestó en ambos poderosamente. Sabemos que Pedro, ¿cierto?, venía del burgo, era un pescador, no tenía mucho estudio, versus a Pablo, que era un hombre letrado, ¿cierto?, estudió a los pies de Gamaliel. Fue una persona estudiosa. Ambos tuvieron la presencia de Dios y ambos Dios lo usó, pero a Pablo, ¿cierto?, lo usó de una forma diferente que a Pedro. Exacto. Pablo fue a Atenas, llevó el evangelio a Grecia, donde había muchos eruditos, y eso también habla sobre la preparación que tenía Pablo. Bueno, también eso me hace recordar que Pablo fue uno de los que ha escrito más cartas en la Biblia, que tenemos más registros gracias a él. Claro, y ahora es importante esto, que ambos fueron usados por Dios grandemente, y eso tiene que también un mensaje a nosotros como líderes. No porque nosotros vengamos de una situación económica baja, ¿cierto? O no tengamos estudios superiores, en algunos casos, tenemos que quedarnos solamente con eso. Claro. El líder tiene que ser un líder que constantemente se prepare, porque es preferible sufrir o sangrar en la preparación y tener éxito en la guerra, por decirlo de alguna forma, cuando nos presentemos, nos preparemos o podamos predicar, ¿verdad? O sea, cuanto más uno pueda prepararse, mejor. Efectivamente. Dios no va a usar igual. Yo creo que igual lo que Dios mira es nuestro corazón, ¿cierto? Nuestra disposición. Y en base a eso uno tiene que prepararse. Y es cierto, mucha gente a veces te dice, no, yo estoy bien así. Déjame así, predico a mi manera y se acabó. Claro. ¿Cierto? Mira, hay muchas palabras que nosotros, yo creo que a ti te pasa, a mí, yo por lo menos me pasa, que cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, a mí me gusta grabarme. Y me grabo no por el hecho de escucharme a mí mismo, sino que me gusta grabarme porque me doy cuenta de los errores, de la palabra que cometí, que dije mal, de la forma como lo dije, y eso me ayuda a crecer.
nosotros como líderes tenemos que ser autocríticos. No siempre lo hacemos bien. Claro. Algunas veces lo hacemos mal y le erramos. Entonces uno tiene que ser autocrítico y prepararse para poder, ¿cierto?, llevar una palabra, prepararse tanto espiritualmente como intelectualmente. Ahora, otra pregunta. ¿Es obligación que todo líder debe predicar ante un púlpito? Lo que pasa es que uno hay que entender qué es lo que es predicar. Uh-huh. Predicar no es solamente subir a un púlpito, ¿verdad? Con un micrófono y solamente hablar la palabra del Señor. Hay muchas formas de predicación que no solamente es esa. Claro. Y la forma más valiosa de predicación es tu propia vida. Okay. Nosotros predicamos con el ejemplo. Yo conozco un pastor que es feo lo que voy a decir, pero yo sé que él no lo sabe, así que lo puedo decir. Dale nomás. Que cuando chico, nosotros le decíamos dentro de mi grupo de amistades que íbamos a la iglesia, el pastor desgraciado. ¿Por qué? ¿Y por qué le decíamos el pastor desgraciado? Porque no tenía ninguna gracia para predicar. Cada vez que predicaba, todo el mundo se quedaba dormido y le decían el pastor desgraciado. No porque sea un desgraciado, no, Claro. porque no tenía gracia para predicar. Como dicen ustedes acá, no tiene ningún brillo. No tenía ningún brillo. Pero era un pastor tan bueno. De hecho, su iglesia era en ese tiempo una de las iglesias que tenía más alma porque tenía un corazón tan bondadoso. Él hacía temas sociales, ayuda a los niños, alimentos. Era un pastor que la verdad era muy buen pastor. Yeah. Y su forma de predicar era esa. Yeah. Claro. De hecho, él andaba buscando alimentos en la feria, muchas personas lo conocían, le daban alimentos porque tenía un comedor donde entregaba alimentos. Entonces, claro, puede ser que hay personas que no tengan esa facilidad de poder predicar, pararse en un púlpito y hablar una palabra, pero lo más importante, creo yo, es predicar con el ejemplo. Claro. Ahora, hay una frase que creo que la comentamos la vez pasada, y es también la he leído por ahí, no sé quién la dijo, pero llama mucho la atención, que es que Dios no llama a los capacitados, ¿cierto? Sino que Dios capacita a los llamados. Entonces, cuando hay un llamado tan fuerte como esa persona que tú dices, de salir y buscar recursos y ayudar y ser de bendición a otras personas, Dios te capacita. Fíjate que ese pastor no era muy dado para predicar en un púlpito, pero tenía una capacidad de poder convencer a las personas de ayudar, Claro. que para mí eso era increíble. Claro. Y valía más que el estar en un púlpito predicando. Claro, perfecto. Ahora, ahí es donde nosotros tenemos que conocernos como líderes. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros debemos decir, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Claro. Yo como líder soy un líder que tengo como fortaleza el poder ganarme en un púlpito y predicar la palabra del Señor. Si es sí, bien. Si es no, yo tengo que tener, ¿cierto?, el equipo de liderazgo que me ayude para poder hacer esa labor. Ahora, una vez que yo identifico el tipo de liderazgo, ¿cierto? No sé si tipo de liderazgo, pero mi falencia. ¿Ya? Yo tengo que trabajar en esta área, en esta otra. Ahora, ¿yo puedo elegir qué tipo de liderazgo debo ser? Es que tú, conociendo qué tipo de líder eres, tú deberías rodearte de aquellas cosas que tú eres débiles. Okay. Ejemplo, si yo soy un líder, por ejemplo, hay distintos tipos de lideranza. Uh-huh. Si yo soy un líder visionario, la característica del líder visionario que él ve hacia futuro, él ya fue en su mente, en su corazón, fue hacia futuro lo que Dios le dio y él está enfocado en eso. Y esto es importante, la diferencia entre un visionario y un soñador, que el soñador solamente está viendo hacia futuro. En cambio, el visionario está viendo hacia el futuro, pero con los pies puestos en la tierra. Wow, bien. Y eso es importante porque el visionario está activando ahora. Claro. El visionario tiene que automotivarse todos los días, porque él sabe el futuro, pero despierta en la mañana viendo la realidad. Okay. Y es ahí donde él tiene que trabajar. No se queda con las intenciones. No se queda con la buena intención. Y hay un dicho que
el cementerio está lleno de personas que tuvieron buenas intenciones. Exacto, sí. Entonces, la pregunta es, sabiendo qué líder soy yo, puedo reunir a un equipo de liderazgo que me apoyen a la labor ministerial. Okay. Dijimos que el primer tipo de líder es el visionario. Hay un tipo de líder que es el administrativo, que quizás se le da muy bien el hecho de organizar gente, se le da muy bien el hecho de administrar grupos de recursos, administrar, por ejemplo, lo que son la tesorería de la iglesia. Claro. Hay otro tipo de líder, por ejemplo, que es el estratégico. El líder estratégico está la visión y ese tipo de líder lleva un plan de actividades de paso 1, paso 2, paso 3 para llegar a esa visión. Entonces, una persona, un pastor, un líder de una iglesia puede tener varias características. Puede ser visionario, puede ser, ¿cierto?, un líder pastoral, que el líder pastoral invierte mucho tiempo en grupos, ¿cierto?, haciendo discípulos, colocando su corazón, su tiempo en ese grupo. Claro. Y un líder puede tener varios de esos tipos de características. Ahora, cuando yo soy un líder visionario y no soy administrativo, es ahí a donde yo tengo mi debilidad. Claro. Y es ahí donde yo tengo que reunir personas que tengan esa característica para que me ayuden al ministerio. Ahora, convengamos que siempre al principio no todos tenemos a todos los líderes con esa característica, ¿cierto? Sino que cada uno quizá comienza siendo multifacético, ¿cierto? Sí. Siendo el administrativo, el visionario y todo. Pero lo que creo que cabe resaltar y lo que nos podemos sacar nosotros de esta enseñanza es que eso no significa que yo deje de proyectarme en alguien que sí tenga esas cosas que yo no tengo. Claro. Porque muchas veces así se ve a veces en algunas iglesias donde el pastor las hace todas y no delega, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, el hecho de tener una lideranza robusta creo que justamente es eso. Está bien, si estoy comenzando yo solo no importa, pero a futuro ya tengo que empezar a trabajar sobre otras personas. Sí. Bien, una vez que nosotros tenemos identificado el tipo de líder, ¿cierto? Hay algo que me hace un poquito de ruido y es que nosotros los seres humanos somos muchos de identificarnos con los otros líderes, ¿cierto? O con algún referente. Sí. Ahora, ¿es necesario para aquellos que están llegando a la iglesia y tienen proyecciones para trabajar en la iglesia, esa obligación que yo tengo que identificarme con mi líder, con mi pastor o con mi líder espiritual? Eso es lo ideal, que un líder sea influyente en la iglesia. La definición de líder es esa. La definición es de quién se hace seguir. Aquella persona que es un líder es la persona que se hace seguir. ¿Okay? Sin embargo, también vemos en la Biblia características de personas que fueron tremendos líderes, como por ejemplo Jesús, y aún así uno de ellos no lo siguió y aún así uno de ellos lo traicionó. Claro. Entonces, nosotros como líder deberíamos hacer una pregunta. ¿Yo estoy siendo influyente en mi iglesia? ¿La gente me está siguiendo? ¿La gente, cuando yo invito a una actividad, la gente va? Si de la gran cantidad de personas asiste un 5%, un 2%, la verdad que ahí deberíamos cuestionarnos nosotros qué tan influyentes estamos siendo en la iglesia, en mi liderazgo. ¿Okay? Siempre van a haber personas que no van a estar en todas. Claro. Siempre van a haber personas que quizás no van a identificarse con el liderazgo, claro, pero deberían ser los menos. Okay, pero sí, una persona tendría que identificarse con su líder. Eso también nos toca a los que también, bien como tú estás hablando, son de influencia hacia los demás, ¿cierto? Pero también es una enseñanza para aquellos que a veces buscan un referente, sí, ¿cierto? Y el hecho de que a esta persona a mí me traiga bendición, me inspire, sea de ánimo, de aliento, ya es un referente, ya me está trayendo algo positivo, ¿cierto? Y creo que eso también es bien importante, porque hoy día también, un poquito del punto que hablamos anteriormente, hay líderes y pastores que la hacen todas, ¿cierto? Pero el hecho de proyectarme, identificarme con alguien que se multiplica, es ser la lideranza de Jesús. Claro. Que se multiplicó en los discípulos. Ahora, ahí hay que tener un cuidado también nosotros como líderes de aquellas personas que nos siguen, de dar un buen ejemplo. Creo que uno de los problemas que ha tenido la iglesia en general
ha sido a que ha tenido líderes que no han dado un buen ejemplo. Y eso hiera a la gente. Claro. Entonces hay una responsabilidad en nosotros como líderes de dar buenos ejemplos. Claro. La gente nos sigue, sí, nos sigue porque Cristo está en nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de que la grey no es nuestra, sino que es la grey del Señor. Y tenemos que tomar, ¿cierto?, los resguardos necesarios para no herir a aquellas personas que están siguiendo a la iglesia o siguiendo al líder en este caso. Ahora me viene a la mente el ejemplo de Saúl. Saúl, vemos un poco la historia cuando Dios lo llama, él siendo joven, ¿cierto? Detrás del profeta Samuel y Dios lo unge y como rey. Ahora, fue una persona que fue respuesta de Dios también para el pueblo, porque el pueblo buscaba un rey. ¿Qué pasa con Saúl en el proceso? Vemos que en el tiempo este líder, esta persona puesta por Dios, su orgullo, su vanidad y todo, uno puede ver también ahí en la Biblia, los invito a que lo puedan ver, pasa algo con él. El corazón de él ya no era el mismo. Claro. Sí, bueno, ahí hay una responsabilidad y un libre albedrío del líder, ¿ok? Dios tiene sueños con uno, tiene sueños contigo, quien está escuchando, pero ahí es la persona quien toma ese sueño o no, y lo lleva a cabo o no. Ahora, lo hermoso de esto que también en la Biblia aparece David sobre todo esto. Claro. Y David, dice la Biblia, que era conforme al corazón de Dios. Exacto. Dice la Biblia que David, hijo de Isaí, conforme a mi corazón. Y es importante esto de entender qué es lo que significa ser hijo de Isaí conforme a mi corazón. Ser hijo de Isaí significa que a Dios no le importa de dónde tú vengas. No le importa si tu familia es disfuncional o no. Claro. No le importa tu apellido. A Dios tampoco le importa tus capacidades. A Dios le interesa tu corazón. Y es ahí donde Él puede trabajar. Entonces, nosotros podemos tener muchas cosas intelectuales buenas, pero si tenemos un corazón que a Dios no le agrada, la verdad que no estamos siendo conforme al corazón de Dios. Claro, perfecto. Una cosa no quita la otra, porque anteriormente dijimos que un líder tiene que prepararse, pero lo ideal, estamos hablando de lo ideal, que un líder tenga un corazón para Dios y que además se prepare. Perfecto. ¿Okay? Eso es lo ideal. Pero efectivamente Dios utiliza a las personas, quizás no con tanto conocimiento, preparación, Dios la usa igual. No sé si existe algún requisito para crear un grupo de líderes, un grupo pastoral? Sí, bueno, estos son requisitos que yo creo, ¿Sí? no es que esté en algún manual, pero a ver, partamos de la base de que mi pensamiento es que una iglesia tiene que tener un cuerpo de lideranza, ¿ok? No tiene que ser un liderazgo patriarcal que se llama, donde solamente una pura persona es la que manda y hace y deshace. No. Yo creo en mi corazón que las iglesias sanas son las iglesias que tienen un cuerpo de líderes. Entonces, para pertenecer a un cuerpo de líderes, yo en mi pensamiento es que esas personas tienen que ser personas que tengan confianza entre ellas. Yo no puedo estar peleando una batalla temiendo de que alguien me va a colocar una puñalada. Y ahí es donde el líder principal tiene que tener la capacidad, la visión, la mirada de colocar a las personas correctas y a las personas que están teniendo esa forma de ser, tratarla de inmediatamente. Claro. O sea, eso también habla de madurez también, ¿cierto? Sí. De ser maduro y entender que no somos uno, sino somos un equipo. Sí. Otra característica que yo creo que tiene que tener un cuerpo de líder tiene que ser competente. No ser competitivo entre ellos, sino que ser competente. La labor que el líder pueda darle, ¿cierto?, al cuerpo de liderazgo, esa persona tiene que tomarlo y hacerlo de la mejor forma, sin preocuparse de estar compitiendo, porque muchas veces pasa eso en la iglesia, que hay gente que compite quién lo hace mejor. Claro. Y eso hace daño. Sí, hace daño. Sí, entonces, porque separa, en fondo, en vez de unir. genera grupos. Claro. Genera grupos. Entonces, yo creo que un cuerpo de líder tiene que tener eso. Y lo principal que yo creo que tiene que tener un cuerpo de líder es que tiene que ser
de una característica que todos remen al mismo lado. Okay. ¿Ok? Tanto tu carácter, tu forma de ser, tu personalidad tiene que estar en sujeción a el llamado, la visión, al pastor principal de la iglesia. ¿Okay? Porque también no caigamos en el error de tener un carácter que vaya en contra o desafíe, ¿cierto? El liderazgo principal. O sea, yo tengo que dominarme en ese sentido igual. Sí. Muy bien, creo que Jimmy, ha sido muy bueno este tiempo y cada vez los temas se ponen más interesantes. Cada vez que empezamos a analizarnos, yo aprendo mucho y eso trata de todo esto, madurez, de entender, de ser humilde y reconocer que necesitamos, ¿cierto? Necesitamos entender estas cosas. Y también invitarlos a aquellos que nos están escuchando. Quizás has estado alejado de una iglesia por mucho tiempo, quizás nunca has ido a una iglesia, pero sí te llama la atención. Te gustaría ser parte de uno más. Están nuestros canales de comunicación a través de Facebook, Instagram, YouTube, para que te puedas comunicar con nosotros. Estamos totalmente abiertos y también para orar si tienes alguna necesidad, alguna palabra, algún consejo. Muchas gracias por este tiempo que hemos estado, ¿cierto?, en este capítulo. Y nos viene el próximo capítulo que se viene. Es imperdible, que vamos a hablar sobre el ADN y la cultura que tiene que tener una iglesia. Perfecto. Wow. Se ve importante. Bien, así que no se pierdan nuestro próximo capítulo. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Bendiciones.